Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. La extra, 14 personas estafadas, la extra. Voceadores, portadores del llamado para leer el periódico del día. ¿Qué sería del mundo sin ellos? O más bien, ¿cómo sería un mundo sin periódico? Simplemente inconcebible. Hoy día, el periódico es un medio de comunicación bien consolidado y de múltiples aplicaciones, una de ellas en el aula. ¿O no lo has usado alguna vez en tu salón de clase, profesor? A continuación, un análisis al respecto. Los medios de comunicación impresos han sido sin duda los más utilizados en los espacios educativos. La búsqueda de nuevas aplicaciones y reconsideraciones sobre el papel que juegan en el aula y en los procesos de aprendizaje es siempre refrescante. Emplear el periódico en el aula desarrolla competencias complementarias que ayudan al estudiante a comparar puntos de vista, a conformar su opinión y a tomar decisiones útiles para su vida cotidiana e importantes para su desarrollo personal. Ahora bien, ¿qué es un periódico? La prensa escrita es una de las modalidades periodísticas junto con la radio y la televisión y utiliza los recursos del lenguaje escrito para cumplir la primera finalidad del periodismo, informar. Por ello, su principal característica debe ser la objetividad. Además de informar, el periodismo opina y critica o transmite los puntos de vista de determinados grupos sociales o políticos. En resumen, podría decirse que las finalidades del periódico son: informar sobre lo que ocurre en el mundo, opinar sobre temas políticos, sociales, culturales y dar a conocer la opinión pública. Proponer un medio de comunicación como apoyo didáctico invita a reflexionar sobre su forma y contenido. Utilizar el periódico en el salón de clase inicia al niño y al joven en el hábito de la lectura diaria. Conocer y dominar la lectura, así como el lenguaje del periódico, hará de los niños apasionados lectores adultos. El ser humano prefiere acercarse a las experiencias que conoce si el alumno participa y tiene la posibilidad de elegir el material de trabajo a partir de sus intereses personales. El aprendizaje se facilita. Si desde los primeros años se aprovecha el periódico como recurso didáctico, se integran los intereses de los estudiantes al proceso de aprendizaje. El periódico se compone de varios niveles de dificultad y de temas para gustos variados. Así, el alumno puede escoger la lección que más le guste y aumentar su interés por investigar y conocer. Como logro adicional, se fomenta el ejercicio del pensamiento independiente y crítico. El periódico puede convertirse en una oferta pedagógica complementaria de las prácticas tradicionales, ya que muchos de sus temas resultan similares a los de los libros de texto. Esto permite que el periódico se transforme en una herramienta útil. Si se emplea el periódico como apoyo para las asignaturas escolares, se ejercitarán además otras habilidades del niño y el joven, entre ellas las que se ponen en juego para examinar la información presentada en gráficas, fotografías y palabras. Aprender a seleccionar información sobre salud y cultura que les sea útil en el corto y el largo plazos. Practicar la lectura y el análisis. Desarrollar la capacidad para escribir. Aprender y ejercitar las matemáticas, la escritura y la expresión oral. Aunado a ello, el periódico tiene mucho que ofrecer a quienes desean modificar los problemas de lectura en la familia y apoyar los esfuerzos que combaten el analfabetismo adulto. Motivar la lectura entre los padres empleando el periódico para ello. Significa procurar ejemplos decisivos para la adquisición del hábito lector de los niños. Finalmente, los jóvenes que empleen el periódico cotidianamente comprenderán mejor los eventos internacionales, la política nacional y su propio lugar en la comunidad. Los distintos medios de comunicación, de acuerdo con las tecnologías que emplean, favorecen ciertos contenidos y determinan en gran medida las formas en que conocemos nuestro mundo y actuamos sobre él.
Descubrir el entorno a través de la palabra escrita comporta diferencias en cuanto a la manera en que se ordena, explica, define y disfruta la propia existencia. El periódico es un vehículo importante de la comunicación escrita y puede ser un medio para que niños y jóvenes se acerquen a ella. La letra impresa intensifica el punto de vista delimitado y lineal, permite la distancia crítica, fomenta la respuesta racional sobre el gesto y la emoción, propicia hábitos especializados y favorece el pensamiento científico, habilidades necesarias para una comunicación más completa y justa con el mundo actual. Como regla general, cuando se considera introducir cualquier medio masivo de comunicación en el aula, con antelación se debe especificar la forma en que modifica la vida del público. Para abordar esta problemática, el maestro ha de introducir el periódico con los siguientes objetivos. Lenguaje periodístico. Los medios de comunicación tienen formas especiales de expresar y transmitir sus mensajes a través de la lengua hablada o escrita. En el periódico, los elementos están estructurados de tal manera que su conjunto lo reconocemos como tal y lo distinguimos del resto de los medios masivos de comunicación, incluso de otros medios impresos. A esta organización de elementos vinculados por un conjunto de reglas o relaciones lo llamamos lenguaje. El lenguaje del periódico se compone de los siguientes elementos. Primeramente, encontramos sus características físicas, que nos pueden dar la información necesaria para distinguirlo de otros medios impresos. Existen otros elementos que resaltan la especificidad del lenguaje: los titulares, los encuadres y la variedad tipográfica. Respecto a la imagen, esta cumple una función de credibilidad y objetividad. En un periódico, además, es importante observar los géneros que se distinguen. Generalmente, se pueden agrupar en informativos y de opinión. Los artículos de opinión son escritos por autores más o menos reconocidos y ofrecen un punto de vista sobre los acontecimientos y generalmente están firmados. Los artículos informativos están escritos en una manera menos personal y únicamente muestran su fuente noticiosa. Sin embargo, no se puede establecer una distinción clara. Ambos franquean constantemente la línea entre información y opinión. En conclusión, podemos sostener que el periódico no solo reúne las noticias, sino que las hace. De hecho, la información que no se publica no es noticia. La cantidad de información. Los medios masivos de comunicación abren el acceso para que conozcamos infinidad de sucesos acerca de todo el planeta. Sin embargo, es importante reflexionar sobre las consecuencias de esta realidad. Primero, hay que observar si participamos de alguna forma en los acontecimientos que nos afectan. Debemos reflexionar sobre el bombardeo de información, los aspectos y puntos de vista que emplean las noticias que recibimos, así como comparar, según su origen, la cantidad de información que ofrecen los distintos medios audiovisuales y periódicos. Por último, es necesario discutir sobre la calidad de la información. La rapidez de la comunicación. Es innegable la rapidez con que la información se transmite hoy en día y la utilidad de este hecho. Sin embargo, se debe mencionar el impacto de la rapidez como definición de un estilo de vida. Podría parecer que el manejo del tiempo en la cultura actual es impuesto por los medios masivos de comunicación. A un estudiante que se le evalúa en función de que lleva a cabo una lectura rápida, se le está enseñando a despreciar la complejidad y el placer de leer. Si bien el periódico compite con los medios audiovisuales en la rapidez, su propia tecnología garantiza una recepción más meditada. La presentación paso a paso de los antecedentes, las pruebas y los argumentos, al igual que del tiempo para analizar y reflexionar. El uso del periódico en el salón de clases se orienta principalmente en dos direcciones: como fuente de información y material didáctico, y como referencia para la realización del periódico escolar. En el primer caso,
El periódico ofrece infinitas posibilidades para la enseñanza. Algunas aplicaciones para las secciones que publican los diarios en función de las asignaturas son: Ciencias naturales. Se pueden actualizar los conocimientos adquiridos en libros de texto y enciclopedias, así como observar la variación y flexibilidad de algunos fenómenos naturales. Geografía. Conviene recopilar información reciente sobre fenómenos relacionados con la geografía física o política. Historia. Los alumnos pueden hacer entrevistas como las que aparecen en los periódicos, pero dirigidas a personajes de la vida cotidiana y con ello acercarse a la historia oral y regional. Educación cívica. El periódico proporciona información actualizada sobre el ejercicio de los gobiernos federal y estatal, los conflictos internacionales, las actividades laborales, políticas, económicas, etc. Lengua y literatura. Con el periódico se puede llegar a analizar el propio idioma y el lenguaje periodístico, la información cultural, las novedades bibliográficas, el análisis de la retórica publicitaria y otras informaciones. Matemáticas. Se pueden ejercitar la lectura y construcción de gráficas, así como resolver problemas matemáticos a partir de información actual de las relaciones cambiarias entre las monedas, problemas con fracciones a partir de recetas de cocina y ejercicios sobre la medida del tiempo con carteleras cinematográficas y televisivas, entre otras actividades posibles. Finalmente, el periódico permite integrar los conocimientos que el alumno aprende en el salón de clases. Así, por ejemplo, a partir de la sección de deportes se puede interesar al niño y al joven para que realicen ejercicios de matemáticas con los goles de la semana. También es posible interpretar las metáforas que emplean los titulares de esta misma sección, redactar creativamente, ejercitar la lectura con artículos de su interés y comparar el manejo de la misma noticia en varios periódicos y noticieros, con el fin de conocer mejor la política deportiva y su papel en la sociedad. El profesor sabe que no basta dejar en libertad al niño y al joven para que escriban, investiguen y aprendan por sí mismos. Hay que estimular el deseo de expresarse. El periódico escolar puede resultar un buen medio para ello, ya que facilita el conocimiento de la prensa desde dentro. Los alumnos y el maestro deben definir el carácter de su periódico, así como definir la forma de impresión y difusión. Cuando sea posible, es interesante llevar a los estudiantes a que visiten el periódico local con el objeto de conocer el proceso de producción del diario. De ser así, es aconsejable que los alumnos discutan la meta de la visita con anticipación para que preparen sus preguntas. De esta manera, se motivará la reflexión del alumno a partir de los datos recabados. La visita debe ir acompañada de un debate para alcanzar conclusiones entre todos los alumnos. Con el periódico, los muros del aula empiezan en el mundo y los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desencadenan a partir de sus páginas ofrecen al niño y al joven un camino de eterna investigación, partir de la noticia y volver a ella.